todo lo que hemos desarrollado hasta el momento en la mecánica cuántica plantea la existencia de un espacio funcional. ¿Está bien? Entonces vamos a ver brevemente algunas consideraciones matemáticas de este espacio en el cual estamos trabajando. Nosotros hemos comenzado nuestro estudio de una forma empírica, digámoslo así, simplemente relacionando las características de la mecánica clásica con la mecánica cuántica, asumiendo que iguales fenómenos tienen que estar expresados de manera análoga. Y hemos tenido todo un desarrollo que es bastante coherente y consistente. Sin embargo, es necesario dotarle de algún tipo de formalización. En primer lugar, el espacio en el cual nosotros trabajamos es lo que se conoce como un espacio de Hilbert. Entonces, vamos a decir lo siguiente: el espacio de Hilbert es un espacio constituido por funciones, para nuestro caso, de onda. ¿Está claro? A las cuales vamos a decir que son funciones phi de sus coordenadas q. Entonces son por funciones de cuadrado integrable. Es decir, cuya integral sobre su dominio de definición llamemos nosotros a ese dominio de definición omega, y la integral sobre ese dominio es la integral por el dominio omega de psi conjugada q, psi de q, de q, esto que lo vamos a denotar por el momento de esta forma, es una suerte de producto escalar, o de esta forma, es decir, este es el cuadrado de la norma de esta función, esta integral sobre su dominio de definición existe. Entonces, que esta integral exista significa que estas funciones son de cuadrados integrables. ¿Está bien? Entonces, Q nos está designando al conjunto de variables en este espacio. Voy a escribirlo mejor. La letra Q representa al conjunto de variables del espacio de configuraciones. ¿Está bien? Del espacio de configuraciones. U otro correspondiente. Es decir, si nosotros estamos trabajando en un espacio de fases, Q es el conjunto de variables del espacio de fases. ¿Está bien? Entonces, el espacio se suele denotar por la letra L con un 2 arriba sobre el omega. ¿Está bien? Y esto es el cuadrado de la norma. Jóvenes, esto ustedes ya lo conocen
de una u otra forma, lo deben de haber estudiado. Son algunas extensiones con bastantes particularidades de lo que ustedes ya han visto en los espacios lineales. Por eso es que nosotros trabajamos mucho esas herramientas del espacio lineal, porque son aplicables, el del álgebra lineal, porque son aplicables a este tipo de espacios. Entonces, todo esto, ¿qué significa? Que el espacio de Hilbert es un espacio vectorial normado. ¿Está bien? Es decir, en el cual existe una norma. ¿Está bien? En el que se ha definido un producto escalar. ¿Cuándo se dice que un espacio vectorial es normado? Se dice que un espacio vectorial es normado si a cada función f, ¿está bien? Se le puede asociar un número real no negativo. F. ¿Está bien? Llamado norma de esa función f, tal que se cumple lo siguiente. Voy a poner este es n1, o sea, la primera regla o condición para la norma, de que en primer lugar, como lo hemos dicho, es no negativo, y esto con f igual a 0, si y solo si el f es el elemento neutro. ¿Está claro? Solamente si f, disculpen, aquí esto va por acá, es el elemento neutro. Muy bien, esa es la primera condición. La segunda condición es de que alfa f, o sea, la norma de multiplicar alfa por f es igual al módulo de alfa por la norma de f. Y la número 3, nosotros tenemos de que la suma, la norma de una suma de estas funciones es menor o igual que la suma de las normas. Esta es la desigualdad triangular. ¿Está claro? A ver, aquí vamos a decir lo siguiente, que esto pertenece a un conjunto, a un espacio vectorial B sub n, ¿está bien? Un espacio vectorial B sub n. Ahora, se dice que una sucesión de vectores en este espacio B sub n, y vamos a decir que esta sucesión es F1, F2, F sub n, converge a F fuertemente o en la norma si se cumple que el límite
cuando el n tiende al infinito de fn menos f es igual a 0. Entonces nosotros tenemos esa definición de convergencia fuerte. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí un teorema. Si una sucesión de vectores, y aquí nosotros tenemos f1, f2, f sub n, pertenecientes a este espacio, converge a la función f fuertemente, entonces la sucesión numérica, y aquí vamos a tener la norma de f1, la norma de f2, es decir, la sucesión numérica formada por las normas de estas funciones, converge a nuestra función f. Eso quiere decir de que el límite, cuando el n tiende al infinito, de la norma de f de n es igual a f. Entonces nosotros tenemos en ese caso esta demostración. Si convergen fuertemente, entonces las normas convergen. Veamos una definición. Disculpen, jóvenes. La sucesión de vectores f1, f2, fn, que pertenecen a este Bn, es una sucesión de Cauchy si el límite, cuando n tiende al infinito y m tiende al infinito, de la norma de f de n menos f de m es igual a 0. Bien, jóvenes, aquí no es complicado, a partir del teorema anterior, demostrar que si nosotros tenemos una sucesión de vectores que converge fuertemente a una función f del mismo espacio, entonces la sucesión es una sucesión de Cauchy. Es decir, aquí si tenemos de que dos de estos, o sea, la sucesión converge dentro del mismo espacio, el mismo f, entonces vamos a tener que esta es una sucesión de Cauchy. Bien, definición. Un espacio vectorial normado en el que toda sucesión de Cauchy converge a un mismo vector es un espacio vectorial completo o espacio de
baraja o espacio de Banach. Jóvenes, todas estos son simplemente definiciones para decir dónde está ubicado el espacio en el cual existen nuestras funciones de onda. Definición: el producto escalar es una operación que se asocia, más que se asocia, que asocia, disculpen jóvenes, que asocia a dos vectores f y g que pertenecen a este espacio en el cual estamos trabajando, a un número complejo. El número complejo lo vamos a denotar de esta forma: f, g. ¿Qué satisface? Las siguientes condiciones. Jóvenes, ustedes ya conocen cuáles son los siguientes, que satisface los siguientes axiomas, vamos a ponerle. Entonces, ¿qué axiomas satisface el producto escalar? 1. En primer lugar, que el producto escalar de f por sí mismo es mayor o igual que 0, o si tenemos que el producto escalar de f, disculpen, aquí es con una rayita, el producto escalar de f por sí mismo es igual a 0 si solo si el f es el elemento neutro. Bien, 2. De que nosotros tenemos de que el producto escalar de f por g es igual al producto escalar de g por f, pero como son números complejos, ese orden va a implicar la conjugación compleja. 3. Nosotros vamos a tener de la linealidad f, g1 más g2 es igual a f, g1 más f, g2. Es decir, es una operación lineal. Y 4, vamos a tener de que f por alfa g es igual a alfa f g. Bien, jóvenes, entonces esto es lo que nosotros tenemos para un producto escalar. Vamos ahora con otra definición. Un espacio vectorial normado que posee un producto escalar es un espacio pre-hilbertiano. Es un espacio pre-hilbertiano. Y ahora sí, vamos a una definición adicional, que va a ser lo siguiente: un espacio de Hilbert es un espacio pre-hilbertiano completo.
Entonces, nosotros tenemos que un espacio de Hilbert es un espacio vectorial normado que es simultáneamente pre-hilbertiano y de Banach. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, nosotros a partir de esto vamos a tener lo siguiente. El espacio vectorial definido por las funciones psi sub n de x con, y aquí vamos a poner la integral psi n conjugada psi n de x menor que infinito, es decir, con esta integral que existe, que está finita, es decir, este espacio vectorial es L2 en R. Con el producto interno definido como, y aquí vamos a tener psi de n, psi de m, igual a la integral psi conjugado de n, psi m de x. Entonces tengo este espacio vectorial con estas funciones, de tal forma que esta integral existe, es un espacio L2R que tiene definido un producto interno. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros decimos tiene la estructura de un espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert lo vamos a llamar de esta forma, H. Entonces, nosotros estamos diciendo que este espacio, y fíjense que esta es la forma en que nosotros definimos el producto escalar, la norma, con nuestros espacios de las funciones de onda, es este tipo de espacio, es isomorfo, eso es lo que estamos diciendo, con el espacio de Hilbert. ¿Está claro? Es isomorfo con el espacio de Hilbert. Por eso es que nosotros se dice de que la mecánica cuántica opera en un espacio de Hilbert. ¿Hasta ahí, jóvenes, tienen alguna pregunta? Y aquí nos quedan un par de detalles a mencionar. Voy a decir A. No todas las funciones en L2 son de interés en la mecánica cuántica. ¿Está bien? Solo nos interesan las funciones continuas con derivadas continuas y que tienen un solo valor. ¿Está bien? O sea, es decir, que para un x dado tiene un solo valor. Por lo tanto, no es todo el espacio de Hilbert. Nosotros, en la mecánica cuántica, trabaja en un subespacio de Hilbert. ¿Está bien? Entonces, solo son de interés las funciones continuas con derivada continua. Y hay otras características más. ¿Está bien? Pero ahí vamos a decir. Es decir, que
y lo voy a denotar de esta forma, el espacio de la mecánica cuántica, es un subespacio del espacio de Hilbert. ¿Está claro? En la mecánica cuántica no se trabaja con un espacio de Hilbert, sino con el subespacio de Hilbert. B. Para el espectro continuo, la condición de normalización se generaliza a la función de Dirac. ¿Qué significa? De que el delta que nosotros usamos habitualmente de Kronecker para el caso discreto tiene que convertirse en un delta de Dirac, por decirlo de alguna forma, de esta manera. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Hasta aquí está claro? Bien, en este segundo caso, es decir, en el espectro continuo, por ejemplo, el espectro de la partícula libre, las funciones de onda ya se salen de L al cuadrado y en consecuencia del espacio de Hilbert. ¿Está claro? Es decir, para el espectro continuo nosotros ya no estamos trabajando en un espacio de Hilbert. Sin embargo, siguen perteneciendo a un espacio de Banach. ¿Está bien? Y en este caso, si bien es cierto, no pertenecen al espacio de Hilbert, formalmente se siguen trabajando como si perteneciesen al espacio de Hilbert. ¿Está bien? Entonces, esto se debe a que de manera formal podemos justificarlo a que para funciones en L al cuadrado lo suficientemente regulares pueden ser desarrolladas en estas otras bases que salen del espacio de Hilbert. Entonces, esto que les acabo de mencionar simplemente nos pone el marco en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, si no hay preguntas, estas son las definiciones básicas para poder comenzar el estudio de la teoría de representaciones y hemos comenzado por lo que es el espacio de Hilbert.